Bienvenido a este nuevo video tutorial, y si tú eres una de esas personas que utiliza mucho los archivos PDF y a veces requieres extraer páginas, unir páginas, convertir de PDF a Word o de Word a PDF de forma ilimitada y de forma gratuita, por supuesto, entonces te recomiendo la página de PDF 24 Tools. El enlace lo tienes en la descripción de este video. Aquí hay muchísimas opciones y si quieres aún más otras herramientas, le das aquí a este botón y vas a tener las alternativas totales, las completas. Hay un montón que tú puedes utilizar y, como he dicho desde el principio, de forma gratuita e ilimitada. ¿Cómo así ilimitada? Mira, tú sabes que, o a estas alturas, tú ya debes conocer plataformas como I Love PDF o Small PDF, ¿no? Entonces, mira, ve, por ejemplo, aquí en I Love PDF, de PDF a Word, si yo selecciono, mira, todos mi PDF, ¿de acuerdo? Toda esta lista, le doy a abrir, mira la ventana que me sale. No puede cargar todos los PDF. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, cierro aquí, mira abajo lo que dice: gratis un archivo por tarea, premium 10 archivos por tarea, ¿no? Entonces no tengo el servicio ilimitado en esta plataforma, hay cierta restricción. Y lo mismo pasa en Small PDF. Si te das cuenta, selecciono todos mis PDF y le doy a abrir. Me sale lo mismo, que esto es una función Pro si es que quiero cargar muchos archivos. Y me imagino que esto se repite en varias plataformas, ¿verdad? En cambio, PDF 24 Tools te permite hacer eso de forma ilimitada y no te va a poner ese tipo de restricciones. Entonces simplemente buscamos la herramienta, en este caso era de PDF a Word, que está por aquí. Aquí está, le damos un clic, ingresamos a esta sección, vamos a buscar nuestros archivos. Ahí está, le damos a abrir y si te das cuenta no nos puso ninguna restricción. Y lo único que tenemos que hacer es darle donde dice convertir y esperamos sencillamente. Listo, una vez hecho esto le damos en descargar, esperamos y se va a descargar un archivo comprimido en .zip. Lo abrimos y allí tenemos todos nuestros archivos convertidos a a formato Word. Y para que vean que funciona, voy a abrir cualquiera al azar. Por supuesto que el contenido lo van a ver censurado por seguridad, pero funciona perfectamente y ya lo podemos incluso editar a nuestro gusto. De eso no hay problema. Déjame sugerirte la plataforma de Keysoft.com, la única plataforma donde vas a poder adquirir licencias 100% originales de Windows 11, Office 21 y Office 24 e incluso paquete de ambos, Office más Windows, a precios bastante económicos. En este caso adquiero la licencia de Windows 11 Pro para un equipo y para tener el precio más bajo vas a utilizar el siguiente cupón de descuento, NJ52. De esta forma la licencia te cuesta menos de $15. Simplemente completa los datos, un correo electrónico, nombre, apellido, etcétera, y haz la orden o la compra. Recuerda que vas a poder pagarlo con una cuenta de PayPal o tarjeta de crédito. Luego te va a llegar la licencia directamente al correo electrónico que hayas registrado para que puedas activarlo de forma directa. Licencias 100% originales gracias a Keysoft.com. Toda la información y los cupones de descuento en la descripción de este video. Vamos a hacer otro ejemplo con la sección de unir varios PDF. Entonces aquí le damos a seleccionar archivo y voy a unir, por ejemplo, mis dos registros, o ya vamos a poner todos estos registros de aquí. Ya, le damos a abrir, no nos pone restricción alguna, le damos unir PDF, vamos a esperar, le damos descargar y ahí se descarga, ya está nuestro PDF, lo abrimos y allí lo tenemos, todos los PDF que hemos unido en un solo PDF. De igual manera podemos, por ejemplo, eliminar algunas páginas. Buscamos la opción, aquí está, eliminar páginas PDF. Voy a seleccionar, por ejemplo, un registro, este de aquí. Espero a que cargue y aquí me sale la cantidad de páginas que tiene, en este caso 2. Voy a eliminar, por ejemplo, el de acá. Le doy simplemente pues un clic, ahí está, y le doy crear PDF. Espero simplemente y le doy en descargar una vez que haya terminado. Aquí lo tenemos. Y ahí está, una sola página y cumplió su cometido. Antes de continuar, quiero hacer la aclaración rapidísima de que esta plataforma es sumamente útil para hacer este tipo de trabajos como la que acabas de ver. De unir PDFs, eliminar páginas, convertir de un formato a otro, etc.
ten por seguro que lo puedes hacer gratuitamente y de forma ilimitada. Sin embargo, hay muchas opciones aquí que sí son gratuitas, sí son ilimitadas, pero pueden ser poco precisas. Como por ejemplo, editar PDF. Si yo escojo un archivo, por ejemplo, me abre aquí para poder editar. No puedo editar lo que dice el PDF, pero sí puedo añadir texto al documento. Entonces, esa es una desventaja de esta página. Por eso digo de que esta página es útil. Las funciones que yo te he mostrado y otras son muy útiles porque no vas a tener restricciones. Pero si tú quieres, como he dicho, editar un PDF o utilizar la función OCR, PDF OCR, ¿no? Que es cuando tienes un escaneo, una foto de un texto y lo quieres pasar, ¿no es cierto? Pues va a tener ciertas deficiencias. Pero después, por el resto de funciones, no vas a tener ningún problema. Además, esto es la versión online. También hay una versión offline, es decir, de descarga. Mira, vas aquí, hay una flechita, le damos clic, le damos en descargar PDF 24. Incluso está en la Microsoft Store. Es más, lo vamos a hacer desde la Store de Microsoft. Buscamos aquí PDF 24, el de acá, el primero, Creator, y le damos instalar. Si te sale esta ventana, le das que sí. Y listo, le damos en abrir y ahí tenemos la misma plataforma, pero lo vas a poder utilizar sin necesidad de tener conexión a internet, con todas sus funciones, sin restricciones y gratis. Y bien, pues prácticamente eso ha sido todo en este video tutorial. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Si fue así, dame un like a este video, comparte, comenta y suscríbete. Adiós.